En La Paz, la ciudad donde las calles empedradas serpentean entre montañas y el pasado se mezcla con el presente, vivía Alejandro Montenegro. Un empresario exitoso conocido por su dureza en los negocios y su vida rodeada de lujos. Dueño de una importante cadena de hoteles, Alejandro había construido su fortuna con esfuerzo y sacrificio, aunque a costa de relaciones personales y conexión emocional con quienes lo rodeaban. Para él, las emociones eran un obstáculo, y la compasión, una debilidad innecesaria. Una mañana, mientras su chofer lo llevaba al centro para una reunión importante, Alejandro pidió detenerse en un café cerca de la calle Zagárnaga. Mientras esperaba su pedido, algo capturó su atención: una niña pequeña, descalza, con ropa desgastada y el cabello despeinado, estaba sentada en la acera. Extendía una mano tímidamente, pidiendo monedas a los transeúntes que la ignoraban mientras continuaban con sus vidas. Tenía no más de 7 años, y su delgadez y expresión melancólica revelaban una vida llena de carencias. «Señor, ¿tiene una moneda?», preguntó la niña, con una voz suave, cuando Alejandro pasó cerca. Él se detuvo, observándola con una mezcla de incomodidad y curiosidad. La escena lo perturbó más de lo que esperaba, aunque trató de ocultarlo con un semblante serio. «Deberías estar en la escuela, no aquí», le respondió, mientras sacaba su billetera para darle algo de dinero. La niña, que se llamaba Luciana, bajó la cabeza con vergüenza, como si estuviera acostumbrada a ser regañada. «Mi mamá está enferma. Yo tengo que ayudarla», respondió en un susurro. Alejandro le dio un billete de manera casi automática, pero en lugar de seguir su camino, algo lo hizo detenerse nuevamente. No sabía por qué, pero había algo en la mirada de Luciana que lo conmovió de una forma que no podía explicar. «¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué no tienen ayuda?», preguntó, cruzando los brazos con seriedad. Luciana señaló con su pequeño dedo hacia una callejuela cercana. Aunque dudó por un instante, Alejandro decidió seguirla. La niña lo guió por pasajes angostos hasta llegar a una pequeña casa de adobe con techo de zinc oxidado. Adentro, una mujer delgada y pálida, acostada en un colchón improvisado, tosía con fuerza mientras intentaba levantarse al verlos entrar. «Mamá, él es el señor que me dio dinero», dijo Luciana, ayudando a su madre a sentarse. Alejandro observó la escena en silencio. La casa carecía de muebles básicos, y las paredes agrietadas reflejaban las duras condiciones en las que vivían. La mujer, que se presentó como Clara, le agradeció con una voz débil pero llena de gratitud. «Señor, no sé cómo agradecerle. Mi hija es mi única esperanza», dijo, mientras contenía una nueva tos. Alejandro, acostumbrado a lidiar con cifras y contratos, no sabía cómo reaccionar ante tanta vulnerabilidad. Antes de irse, dejó un poco más de dinero sobre una mesa vieja, pero al salir de la casa, algo dentro de él había cambiado. Durante el trayecto de regreso, no podía dejar de pensar en la expresión de Luciana, un rostro lleno de dolor, pero con un destello de esperanza que lo dejó inquieto. Esa noche, mientras estaba acostado en su habitación, Alejandro miró el techo, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de la niña y su madre seguía viva en su mente. Por primera vez en años, se preguntó si su vida, llena de lujos y éxitos, tenía algún verdadero propósito. No lo sabía, pero ese encuentro estaba a punto de cambiar su vida de manera irrevocable. Los días posteriores al encuentro con Luciana y Clara estuvieron marcados por una inquietud constante en Alejandro. A pesar de volver a su rutina de reuniones, contratos y cifras, no podía apartar de su mente la imagen de la niña pidiendo monedas y el estado precario de su hogar. Algo había cambiado en él, aunque no lograba comprenderlo del todo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su amplia oficina con ventanales que mostraban una vista panorámica de La Paz, Alejandro interrumpió a su asistente, Edgar. «Necesito que averigües algo para mí», dijo, con un tono que mezclaba impaciencia y determinación. «Busca información sobre organizaciones que trabajen con familias en situaciones como la de Luciana y Clara». Edgar, sorprendido, anotó la solicitud. Alejandro no era conocido por involucrarse en actividades sociales, lo que hacía este pedido inusual. Días después, Edgar regresó con una lista de organizaciones. Una de ellas llamó especialmente la atención de Alejandro, una pequeña ONG local que ofrecía apoyo médico, alimentos y programas educativos en barrios vulnerables de La Paz. Sin informar a nadie, Alejandro decidió visitarla.
Al llegar a la sede de la ONG, ubicada en una casa sencilla del barrio de Sopocachi, fue recibido por Camila, la directora, una mujer de unos 50 años con una energía cálida y firme. «Bienvenido, señor Montenegro. ¿Qué lo trae hasta aquí?», preguntó Camila, con curiosidad, mientras estrechaba su mano. Alejandro dudó por un momento antes de responder. Conocía a una niña llamada Luciana y a su madre, Clara. Están en una situación muy difícil, y quiero saber cómo puedo ayudarlas. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Muchas veces, la ayuda más valiosa no está en lo material, sino en el compromiso. ¿Por qué no viene conmigo a visitarlas de nuevo? Así podrá ver lo que realmente necesitan. Al día siguiente, Alejandro y Camila volvieron a la humilde casa de Clara. La mujer, sorprendida al ver nuevamente al empresario, agradeció su visita mientras intentaba disimular su evidente debilidad. Alejandro notó que Luciana parecía más animada al verlo. «Mamá está un poco mejor», dijo Luciana, mientras servía un vaso de agua a Camila. Durante la visita, Camila evaluó la situación de la familia. Clara no solo necesitaba tratamiento médico urgente, sino también apoyo para generar ingresos y asegurar que Luciana pudiera volver a la escuela. Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que su comprensión del mundo cambiaba con cada palabra. «Siempre he creído que el éxito es cuestión de esfuerzo. Pero ahora veo que hay personas que, incluso esforzándose al máximo, enfrentan barreras imposibles de superar por sí solas», comentó Alejandro a Camila mientras regresaban al auto. «Así es. Pero también he visto cómo un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Usted tiene la oportunidad de ser ese cambio para esta familia», respondió Camila con una sonrisa alentadora. Esa noche, Alejandro no pudo dejar de pensar en las palabras de Camila. Decidido a actuar, diseñó un plan: financiar el tratamiento médico de Clara, asegurar que Luciana regresara a la escuela y apoyar la ONG para que más familias como la de ellas pudieran recibir ayuda. Sin embargo, no se trataba solo de dar dinero. Alejandro quería entender las historias detrás de las cifras y conectar con las personas que intentaba ayudar. En los días siguientes, sus visitas a la ONG se hicieron frecuentes. Participaba en actividades, conversaba con familias y aprendía sobre las luchas diarias de quienes vivían en condiciones precarias. La experiencia lo transformó profundamente. Alejandro, acostumbrado a medir el valor de todo en términos monetarios, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Un momento decisivo ocurrió cuando Luciana lo llevó a su antigua escuela. Señalando las puertas cerradas, dijo: «Señor Alejandro, yo quiero volver aquí. Quiero aprender para ser alguien algún día». El tono de esperanza en la voz de Luciana conmovió a Alejandro. En ese instante, supo que su propósito ya no era solo ayudar a Clara y Luciana, sino también abrir puertas para que otros niños pudieran tener un futuro mejor. Las visitas de Alejandro a la ONG y a la casa de Clara se convirtieron en algo habitual. Cada vez que veía a Luciana, notaba pequeños cambios en su actitud: su sonrisa era más frecuente, sus ojos brillaban con esperanza, y su manera de hablar reflejaba un entusiasmo que antes no estaba allí. Para Alejandro, ver esta transformación era un recordatorio constante del impacto que sus acciones podían tener. Sin embargo, no todos veían sus esfuerzos de manera positiva. Algunos socios de su empresa comenzaron a cuestionar sus intenciones. Durante una reunión de directorio, uno de ellos, un hombre mayor llamado Arturo, expresó su preocupación. «Alejandro, entiendo que quieras involucrarte en causas sociales, pero esto no debería interferir con los objetivos de la empresa. Los inversionistas están aquí por los resultados financieros, no por tus proyectos personales». Alejandro, que antes habría priorizado las expectativas de sus socios, respondió con firmeza: «Arturo, estoy convencido de que una empresa no solo debe generar ganancias, sino también dejar un impacto positivo en la sociedad. Si mis acciones les incomodan, quizás es momento de reconsiderar nuestras prioridades». El silencio que siguió dejó claro que Alejandro ya no era el mismo hombre que antes. Su visión había cambiado, y no estaba dispuesto a comprometer sus principios. Mientras tanto, el proyecto para ayudar a Clara y Luciana avanzaba. Con la ayuda de Camila, Alejandro aseguró que Clara recibiera el tratamiento médico que necesitaba y además le proporcionó recursos para iniciar un pequeño negocio de tejidos y artesanías. Algo que ella solía hacer antes de enfermarse.
Luciana, por su parte, regresó a la escuela. El día que cruzó las puertas del aula nuevamente, Alejandro sintió una satisfacción que iba más allá de cualquier éxito empresarial. Gracias, señor Alejandro. Prometo estudiar mucho y no desaprovechar esta oportunidad, le dijo Luciana con un abrazo espontáneo. El momento fue breve, pero para Alejandro significó todo. En los ojos de Luciana veía un futuro que él estaba ayudando a construir, y eso lo llenaba de un propósito que nunca antes había experimentado. Sin embargo, su compromiso no se limitó a esta familia. Inspirado por la experiencia, decidió ampliar su alcance. Alejandro trabajó con Camila para lanzar un programa llamado Puentes de Esperanza, que ofrecía apoyo educativo, empleo y asistencia médica a más familias en situación vulnerable. Con este proyecto, buscaba no solo ayudar, sino también inspirar a otros empresarios a hacer lo mismo. El impacto del programa no tardó en hacerse notar. Familias que antes vivían en la precariedad empezaron a recuperar la estabilidad, jóvenes regresaron a las aulas y comunidades enteras comenzaron a ver cambios significativos. Pero, aunque los números eran impresionantes, Alejandro sabía que lo más importante eran las historias detrás de ellos. En una de sus visitas a la comunidad, Alejandro fue abordado por una mujer mayor que le tomó las manos con gratitud. Señor, gracias a usted, mi nieta pudo volver a la escuela. No sé cómo agradecerle por devolvernos la esperanza. Alejandro, acostumbrado a recibir elogios por sus logros empresariales, se dio cuenta de que este tipo de reconocimiento era completamente diferente. Por primera vez, sentía que su trabajo tenía un impacto humano directo. Mientras tanto, Luciana seguía siendo su inspiración principal. Un día, mientras visitaban la casa de Clara, la niña le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. En él, había dibujado un puente que conectaba dos orillas, una oscura y otra llena de luz. Esto es lo que usted hizo, señor Alejandro. Nos ayudó a cruzar hacia un lugar mejor. Las palabras de Luciana conmovieron profundamente a Alejandro. Hasta ese momento, había pensado que estaba ayudando a los demás, pero ahora entendía que también estaba ayudándose a sí mismo. Cada paso que daba lo alejaba del hombre frío y calculador que había sido, y lo acercaba a alguien más humano y compasivo. Pero el camino no estaba libre de desafíos. Durante una entrevista para un periódico local, un periodista le preguntó: Señor Montenegro, algunos dicen que está haciendo todo esto para mejorar su imagen pública. ¿Qué responde a esas críticas? Alejandro, que en el pasado habría sentido la necesidad de justificarse, respondió con calma: No estoy aquí para convencer a nadie. Lo que importa no es lo que digan de mí, sino el impacto que estas acciones tengan en las personas que más lo necesitan. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado hasta entonces, Alejandro comprendió que su vida ya no giraba en torno a los negocios, sino a las conexiones humanas que estaba construyendo. Y aunque el camino aún era largo, sabía que estaba en el lugar correcto. Meses después, el impacto de las acciones de Alejandro se hacía cada vez más evidente. El programa Puentes de Esperanza había transformado no solo la vida de Clara y Luciana, sino también la de muchas otras familias. Las comunidades comenzaron a sentir los efectos de una red de apoyo que promovía la educación, la salud y las oportunidades. Para Alejandro, cada logro era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Luciana florecía en su nueva realidad. De vuelta en la escuela, no solo sobresalía como estudiante, sino que también inspiraba a otros niños a soñar más allá de sus circunstancias. Una tarde, mientras Alejandro visitaba la escuela para seguir su progreso, la directora lo llamó para conversar. Señor Montenegro, Luciana nos ha contado su historia, y su dedicación hacia ella nos ha conmovido profundamente. Hemos decidido que nos gustaría organizar una ceremonia para reconocer el impacto que ella y su familia representan para nuestra comunidad, explicó la directora. Alejandro, sorprendido, dudó. No hice esto para ser reconocido. Solo quería ayudar. Lo entendemos, señor, pero la historia de Luciana y lo que usted ha hecho por ella merece ser compartido. Es una inspiración para todos nosotros. La ceremonia fue programada para el mes siguiente y, cuando llegó el gran día, toda la comunidad estuvo presente. La escuela estaba decorada con dibujos hechos por los estudiantes, entre ellos un mural particularmente emotivo, Manos Unidas Construyendo Puentes. Alejandro, que solía evitar los eventos públicos fuera del ámbito empresarial,
Se sintió profundamente conmovido al ver a tantas personas reunidas. Luciana fue la primera en hablar. Vestida con un uniforme nuevo y con un brillo especial en los ojos, subió al escenario improvisado y sostuvo el micrófono con confianza. Buenas tardes a todos. Quiero contarles algo. Hace un año, mi vida era muy diferente. No podía venir a la escuela porque tenía que ayudar a mi mamá y no sabía si las cosas podían mejorar. Pero entonces, alguien creyó en nosotras y nos dio una oportunidad. Hizo una pausa, mirando a Alejandro, que estaba sentado en la primera fila. Gracias al señor Alejandro y a las personas que nos ayudaron, mi mamá ahora está mejor y yo puedo estudiar. Mi sueño es ser maestra, para enseñar a otros niños que, aunque la vida sea difícil, siempre hay esperanza. El público aplaudió con entusiasmo, muchos con lágrimas en los ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, incapaz de contener la emoción. Por primera vez, entendió que su legado no estaba en las propiedades que poseía o en las empresas que había construido, sino en las vidas que había transformado. Después de la ceremonia, Clara se acercó a él, ahora con un aspecto más saludable y una sonrisa radiante. Señor, no tengo palabras para agradecerle. Usted cambió nuestras vidas, y no sé cómo podré devolverle todo lo que ha hecho. Alejandro sonrió, colocando una mano en el hombro de Clara. No tiene que devolverme nada, Clara. Verlas felices y llenas de esperanza es suficiente. Ustedes me recordaron algo que había olvidado, que el verdadero éxito está en las conexiones humanas. Mientras el evento continuaba, Alejandro fue abordado por varias personas de la comunidad, cada una compartiendo historias de superación y gratitud. Para él, ese día fue un punto de inflexión definitivo. Dejó de ser solo un empresario para convertirse en un agente de cambio. Al final de la tarde, Luciana le entregó a Alejandro un pequeño cuaderno, donde había dibujado un nuevo mural. En él, se retrataba a sí misma ayudando a otros niños, con un puente en el fondo y las palabras, gracias por darnos un puente hacia un futuro mejor. Alejandro guardó el dibujo con cuidado, sabiendo que ese era el mayor regalo que podía recibir. Había comenzado su viaje tratando de ayudar a una familia, pero descubrió que, al hacerlo, también encontró propósito y paz. Años después, Luciana logró su sueño de convertirse en maestra y continuó inspirando a muchos niños en su comunidad. Alejandro, por su parte, expandió aún más sus iniciativas sociales, pero siempre mantuvo una conexión especial con Luciana y Clara, quienes se convirtieron en una parte permanente de su vida. El programa Puentes de Esperanza se convirtió en un modelo para otros empresarios y comunidades, mostrando que las pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones. Para Alejandro, la lección más importante fue comprender que el verdadero legado de una persona no está en sus posesiones, sino en el impacto que deja en las vidas que toca. La historia de Alejandro, Clara y Luciana nos enseña que, muchas veces, son los encuentros más simples e inesperados los que provocan las mayores transformaciones en nuestras vidas. El gesto inicial de Alejandro al ayudar a Luciana no solo cambió el futuro de esa familia, sino que también abrió el camino para una transformación personal que jamás imaginó posible. Este viaje es un recordatorio poderoso de que la bondad y la empatía tienen el poder de construir puentes entre mundos completamente diferentes, creando conexiones profundas que dejan huellas eternas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides explorar otros relatos inspiradores aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita para recibir nuestras actualizaciones y comparte este mensaje con quienes amas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que emocionan, inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarnos.